¿Cómo están? Soy el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube para seguir compartiendo los más ejercicios de la secuencias electroneumáticas en Cadecimun. Después haremos un semáforo y pasaremos a los motores. En este momento nos encontramos en los componentes de neumática básica. Entonces, y estamos simulando electroneumática. Entonces, a ver, el ejercicio dicta la siguiente situación: elabore un esquema de mando y fuerza de un proceso X en una fábrica en donde se cumplan las siguientes condiciones de trabajo. El primer inciso manda la siguiente situación: al pulsar marcha, un actuador sin vástago magnético, de acá es magnético, avanza con una pieza de un punto A a un punto B. Ahora el siguiente inciso sería el número 2. Cuando este llega al punto B, después de 3 segundos, unas pinzas provistas de un motor de giro 180 grados traslada la pieza hacia otra banda transportadora. O sea, son dos bandas transportadoras. El inciso 3. Después de 3 segundos, otro actuador sin vástago avanza con la pieza hacia el otro extremo de la banda. Mismo instante en el que el primer actuador y el motor regresan a su estado inicial. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que un tercer actuador empuja la pieza hacia otro extremo, pero desde que él inicia el proceso de empujar, los otros dos regresan a su estado inicial. El último inciso: finalizando el recorrido del último actuador, este regresará a su posición inicial. O sea, los otros ya han regresado, pero el último, cuando ya pone la pieza en el último extremo, en el extremo de la banda, dice que este deberá regresar a su posición inicial, repitiéndose el ciclo indefinidamente, o bien hasta presionar ya sea el paro de máquina o paro de emergencia. Entonces este es el ejercicio que vamos a hacer ahora en Cadecimun, para lo cual vamos a necesitar dos timers, para lo cual vamos a necesitar aquí tenemos un motor de giro de 180 grados, para lo cual vamos a necesitar un actuador sin vástago pero magnético, y un tercer actuador que va a ser sin vástago pero no va a ser magnético, ¿verdad? Por ello vamos a necesitar 3 actuadores y el proceso de trabajo se realiza en 2 bandas. El primer actuador pasa de un punto A al punto B en una banda, el segundo actuador agarra la pieza de ahí y la traslada hacia la otra banda, y el último actuador pues la deposita en el extremo de la segunda banda. Así trabaja esto. Bueno, vamos a pasar a Cadecimun a realizar la simulación de nuestro esquema de mando y nuestro esquema de control, y también haremos el de fuerza.
Bien, jóvenes, ya tenemos acá todo el montaje de todos los componentes, tanto de control como los de fuerza. Y bueno, lástima que ahorita no tengo una imagen para poder mostrarles más o menos cómo es que está distribuido este proceso en la planta. Pero sí manejamos de que son 3 actuadores, son 2 bandas. Tenemos la banda 1 monitoreada por este actuador. Entonces este actuador lo que va a hacer es empujar la pieza del punto A al punto B. Cuando ya esté en el punto B, espera unos segundos a que este motor de giro sujete la pieza y la pase de la banda número 1 a la banda número 2. Este es un motor de medio giro, entonces la pasa a la banda número 2. Cuando ya está en la banda número 2, este actuador, sin vástago también, pero no magnético, inicia su proceso para poner la pieza en el otro extremo. Desde que él arranca su proceso, estos 2 actuadores regresan a su posición inicial. Entonces cuando este actuador llega a su final, deja su pieza, debe regresar. Cuando él regresa, inicia nuevamente el proceso de trabajo, que es del traslado de estas cajas o de las piezas de, no sé, por eso dice que una planta de trabajo, un proceso X, en una automatización. Bien, hay algunas cositas que tenía en mal estado. En este caso tenía aquí un contacto abierto y era cerrado. Este contacto está mal para que funcione bien. Vamos a reparar esto que no lo había reparado. Y este es el que señaliza la lámpara color rojo. La lámpara color rojo lo único que va a indicar es cuando el proceso está detenido. Entonces cuando iniciemos simulación, la lámpara color rojo iniciará pues lógicamente encendida. Cuando el proceso arranque, nosotros vamos a poder observar que sale el cilindro, pone la pieza ahí, la sujeta, la viene a dejar a la otra, después de un tiempo lógicamente, la viene a dejar a la otra banda. Después de un tiempo, 3 segundos, arranca hacia dejar la otra pieza y los otros 2 regresan a su posición inicial. Regresa, desde que regresa se vuelve a repetir el trabajo. Como podemos observar ahí, vamos a bajarle un poquito la velocidad para explicar esta situación. Vamos a ponerle un 3%. Para que sea sumamente despacio, y también pues aquí podríamos analizar un par de situaciones más. Por ejemplo, le estamos poniendo tiempos porque se supone de que este es un motor que en el extremo sujetará la pieza, que posiblemente sea una caja de almacén o una pieza. Entonces él debe de estar un tiempo aquí para sujetar bien la pieza. Son 3 segundos que la sujeta bien y la va a depositar al otro lado. Debe estar otros 3 segundos para que al soltarla pues la pieza no caiga en una posición que no sea la adecuada. Entonces aquí lo hemos puesto en una velocidad más baja. Desde que damos Start, él inicia el proceso. Cuando llega y deja la caja en su lugar, espera 3 segundos a que las pinzas sujeten bien la pieza. Cuando ya pasan los 3 segundos, inicia el recorrido para dejarla en la otra banda. Los 3 segundos para soltarla, inicia el recorrido para poner la caja en su lugar, que es en el otro extremo, pero a la vez estos 2 ya van de retorno a su posición inicial. Cuando deja la caja se regresa y estos 2 inician nuevamente el trabajo. Primero le empuja, después la sujeta, la cambia de posición de una banda a la otra banda, y así sucesivamente, lo que hemos venido explicando. Ahora, acá hemos hecho algunas situaciones que ustedes se darán la pregunta que para qué. Por ejemplo, este es un sensor que yo he duplicado, que ahí después hay que ver en la conexión física y real, a ver de qué manera conectamos ese sensor, porque es un solo sensor, simple y sencillamente están duplicados acá. Bueno, también lo de las lámparas, porque si lo dejamos a como hemos venido trabajando, por ejemplo, aquí el timer se activa, este émbolo va paseándose para la otra banda, pero hasta que llega hasta la otra banda es cuando se va a encender la lámpara. No podemos encender la lámpara en el tiempo de traslado de traslado de la banda. Entonces así lo estoy dejando yo en este momento. Por ejemplo, aquí que se va a iniciar el proceso, él va en el trayecto, pero la lámpara se va a encender hasta que toque el sensor magnético en su posición final, así de esa manera. Entonces por eso los he conectado así de esta manera. Ahora, si no lo hacemos así de esa manera, la lámpara se va a encender desde que él inicie su recorrido, pero les recuerdo que la lámpara es
indicando que él ya llegó a su recorrido final. No sé, ¿verdad? Ahí al menos yo lo estoy haciendo de esta manera. Así de manera personal, porque otra persona, otro ingeniero puede trabajarlo de otra manera, entenderlo de otra manera, y siempre y cuando las piezas o el proceso funcione correctamente, pues no hay ningún problema. Les recuerdo de que en automatización, en procesos, podemos encontrar varias diferentes soluciones. Cada persona puede pensar de una manera diferente y pueden encontrar diferentes soluciones para un mismo proceso, jugando o interconectando elementos relevadores en distintas posiciones, y así como se puede lograr una solución. El ejercicio decía de que este proceso se iba a estar repitiendo de manera indefinida hasta pulsar stop o el paro de emergencia. Entonces este proceso está de manera indefinida. En el próximo vamos a hacer un par de cambios. En el vídeo número 30 haremos un par de cambios para que entendamos otras situaciones ahí, y de paso resolvamos otra secuencia con otras condiciones de trabajo. Bien, sin nada más que decir, pues yo creo que aquí vamos a compartir este ejercicio, ahí lo vamos a dejar. Espero sus comentarios, sus críticas que sean constructivas. Agradezco a todos los usuarios que están compartiendo nuestro contenido de YouTube con sus redes sociales. Y bueno, nada, yo de antemano, pues yo, como les digo, les doy gracias a que me apoyen con su like y que me apoyen compartiendo el contenido. Bien, se despide de todos